En el polvo implacable del oeste, el valor de una mujer se medía por su silencio y su delicadeza. Pero Cira Coldwind no tenía ninguna de las dos cosas. Con más de 1,80 m de altura, era un punto de referencia en el pueblo de Salvation Creek, una figura hecha de brazos largos y burlas ajenas. La llamaban la gigante de los Coldwind, el blanco de cada chiste cruel y el recordatorio viviente de todo lo que una mujer no debía ser. Los hombres se reían de ella, las mujeres la miraban con lástima, y el hombre más rico del condado, Thorne Blackmore, intentaba arrebatarle lo último que poseía, el rancho de su familia. Cira estaba acostumbrada a resistir sola, preparada para el desastre, hasta el día en que un vaquero de mirada de acero, Boone Ashford, llegó cabalgando al pueblo. No se burló de ella, solo la observó, y en un instante, durante la subasta más humillante del pueblo, él haría callar a todos con un solo y suave beso. El polvo de Salvation Creek, Texas, caía por igual sobre todos, pero parecía aferrarse a Cira con una crueldad especial. Con sus botas de cuero gastadas, alcanzaba casi los 188 centímetros. No caminaba por el pueblo, lo atravesaba. Era una sombra en movimiento que anunciaba su llegada, un espectáculo viviente para esa gente que prefería a las mujeres pequeñas, calladas y frágiles. Cira no era ninguna de esas cosas. Aquel martes comenzó como cualquier otro. Detuvo el viejo carro de su padre frente al mercado de Kincaid, la madera crujiendo bajo el peso de los barriles vacíos que esperaba llenar. Hasta el simple acto de bajar del asiento era toda una escena. No saltaba, desplegaba sus largas piernas con firmeza sobre la tierra. Sintió el ardor familiar de las miradas en su espalda, mientras desataba la lona. «Buenos días, señorita Coldwind», llamó el viejo Amos Kincaid, el dueño del local, con esa voz cargada del mismo compasivo fastidio de siempre. «Señor Kincaid», respondió Cira con un tono grave y sereno, en contraste con su imponente figura. Se agachó de manera deliberada al entrar, un hábito que había adquirido a los 14 años para no golpearse la cabeza con el marco de la puerta y que había mantenido para hacerse más pequeña. La tienda olía a manzanas secas, tabaco y el aroma punzante del café Arbuckle. Los estantes, abarrotados hasta el techo, mostraban latas de duraznos, telas de algodón y overoles de mezclilla de la compañía Levi Strauss. «Lo de siempre, señor Kincaid», dijo Cira, deslizando su lista sobre el mostrador de madera pulida. «Harina, sal, 5 libras de frijoles y una bolsa de maíz para sembrar. Póngalo en la cuenta». Kincaid carraspeó, evitando mirarla. Se entretuvo puliendo un frasco que ya brillaba. «Verá, Cira. Esa cuenta, pues, se ha hecho algo larga», murmuró. La espalda de Cira, tan acostumbrada a encorvarse, se irguió con rigidez. Desde esa altura, podía ver el polvo acumulado sobre los estantes más altos, donde ni la escoba de Kincaid alcanzaba. «La deuda del rancho vence en 2 semanas, Amos», dijo, conteniendo la tensión en la voz. «Liquidaré todo en cuanto venda los terneros en la subasta del condado». «Eso mismo decía tu padre, que en paz descanse», respondió el hombre con gesto sombrío. «Pero el banco no es tu padre, y Thorne Blackmore no es el banco. Él tiene el pagaré. Y no es un hombre sentimental». Unas risas agudas rompieron el silencio desde la entrada de la tienda. Lacey Blackmore, la hija del terrateniente, acababa de entrar flanqueada por 2 chicas que imitaban su figura diminuta y sus caros vestidos de seda. Lacey era la muñeca de porcelana del pueblo, perfecta y cruel, y detestaba a Cira con un veneno reservado solo para aquello que no encajaba. «Vaya, vaya», dijo con sorna, cerrando su abanico con un chasquido. «Hablando de cosas grandes, Cira querida, ¿vas a comprar toda la tienda? Supongo que hace falta mucho pienso para una criatura de tu tamaño». Sus amigas rieron con disimulo. Las manos de Cira se cerraron en puños a su lado, las uñas sin cuidar clavándose en las palmas. «Solo hago mis compras, Lacey», respondió con frialdad.
¿Compras o limosnas?, replicó la joven, acercándose con paso calculado, obligando a Sira a mirarla hacia abajo. Oí que mi padre piensa tener piedad de ti y de tu pobre madre enferma, quitándote ese rancho polvoriento. Sería un acto de caridad. Quizás hasta podrías trabajar para él. Sonrió con malicia. En un circo, quizá. Pagan bien por las rarezas. La palabra flotó en el aire, áspera y cruel. Sira no es ninguna rareza, dijo Amos Kincaid débilmente, aunque sin atreverse a enfrentar a la hija del hombre más poderoso del condado. «Cállese, Amos», lo cortó Lacey con desdén. Luego giró sus ojos brillantes y venenosos hacia Sira. «Dime, poste de frijoles», susurró, usando el apodo que los niños gritaban en la calle. «¿El aire allá arriba es más delgado? ¿No te sientes sola?» La mandíbula de Sira se tensó. Miró hacia abajo, hacia esa mujer diminuta y perfecta. «Al menos yo no soy pequeña por dentro, Lacey», dijo con voz firme. El rostro de la otra se endureció. La máscara de cortesía se rompió, dejando ver el veneno puro debajo. «Ya te veré pequeña cuando estés de rodillas pidiendo limosna a mi padre», escupió. «Será la primera vez que te veas normal». Sira no respondió. Tomó la lista vacía del mostrador, dejando atrás el pedido que ya no le importaba. «Sira, espera», gritó Amos Kincaid, pero ella ya estaba cruzando la puerta. Esta vez no se agachó. El marco le arrancó el sombrero y lo dejó caer al polvo. No miró atrás. Escuchó la carcajada aguda de Lacey Blackmore detrás de ella, y el rubor le subió al rostro hasta arderle. Sira Coldwind recogió su sombrero del polvo y se subió de un salto al asiento del carro. Chasqueó las riendas, y las mulas avanzaron con un tirón. No redujo el paso hasta que Salvation Creek quedó atrás. Apenas un recuerdo polvoriento en el horizonte. Solo entonces, frente a la vasta llanura ardiente, el cansancio le cayó encima como un peso. Odiaba su estatura. Odiaba aquel cuerpo largo y torpe que la convertía en un blanco fácil, que la hacía parecer menos femenina, indeseable, débil, pese a su fortaleza. Odiaba no haber podido conseguir el maíz para sembrar. La subasta sería dentro de 2 semanas. Si no tenía nada que vender, el rancho Coldwind, el único hogar que había conocido, pasaría a manos de Thorne Blackmore. Ella y su madre enferma, Edna Hollow, serían arrojadas a la tierra seca. Mientras tanto, Boone Ashford cabalgaba hacia Salvation Creek con el sol poniente a su espalda. No era un hombre de muchas palabras. Su caballo, un robusto alazán, avanzaba con paso largo y silencioso. Su ropa, pantalones de mezclilla, camisa de algodón y sombrero ajado, estaba limpia, aunque gastada. Llevaba el revólver bajo, al nivel de la cadera, el mango de madera pulido por el uso. No era alto, no como Sira. Medía poco menos de 1,80, de complexión sólida, con esa confianza física que nace del trabajo duro, no de la soberbia. Sus ojos, grises como el metal de un arma, no se perdían detalle. Parecía un vagabundo, pero no lo era. Boone era un ganadero de los territorios del norte, y había venido por negocios. Buscaba la mejor tierra con agua del condado, y los rumores decían que esa tierra pertenecía al rancho Coldwind. Ató su caballo frente al Dusty Spur Saloon, el único del pueblo sin pianista, justo como a él le gustaba. Empujó las puertas batientes y lo envolvió el ruido. Humo de cigarros, el chasquido de fichas de póker y las carcajadas roncas de los hombres que mataban el tedio. Boone tomó un taburete al fondo de la barra y pidió una cerveza. Era paciente. La mejor información no se compraba, se escuchaba. Y no tuvo que esperar mucho. Un grupo de peones, cubiertos aún por el polvo del camino, bebía en una mesa cercana. El líder era un tipo grande, tosco, de cara roja y voz escandalosa. Boone reconoció la marca de sus chalecos, el Círculo F, propiedad de Thorne Blackmore. «Te digo, Rafe», decía uno de los jóvenes, «Blackmore va a ser dueño de todo, desde aquí hasta el río, antes de Navidad». El grandulón, Rafe Danner, golpeó su jarra contra la mesa.
Y empezará con el viejo rancho de los Coldwind. Ya debió ser suyo hace años. El viejo se aferró solo por orgullo. ¿Y la hija?, preguntó otro con una risita. Rafe soltó una carcajada estrepitosa. La gigante de los Coldwind. ¿Qué con ella? Casi mide 2 metros y es más fea que el hambre. Blackmoor tendrá que pagarle a alguien para que la saque del terreno. Dicen que es fuerte como un buey, añadió otro, inclinándose. La vieron levantar un ternero entero sin ayuda. ¿Por qué es un buey?, rugió Rafe. No es una mujer. Es un error con piernas largas. Quisiera ver al hombre tan desesperado que la cortejara. Necesitaría una escalera. La mesa estalló en carcajadas. Boone bebió un trago lento de su cerveza, con la mirada fría y plana. Detestaba a los hombres que se divertían burlándose de los más débiles. Retuvo el nombre Rafe Danner en su memoria. Terminó la cerveza, dejó una moneda sobre la barra y salió del local. Ya tenía lo que necesitaba. Sabía que Thorne Blackmoor estaba moviendo sus fichas, y también conocía la opinión del pueblo sobre la dueña actual del rancho. Al salir, el aire crepuscular le golpeó el rostro. Estaba por desatar su caballo cuando escuchó el traqueteo de un carro bajando por la calle. Era el mismo carro que había visto en el camino, tirado por 2 mulas cansadas. El vehículo no se detuvo frente al mercado, sino junto a la tienda de forraje en las afueras, la que vendía mercancía vieja y húmeda a precio de ganga. Una mujer bajó y siguió bajando. Boone se detuvo con la mano en la rienda. Había oído las habladurías en el salón, pero la realidad era otra cosa. Sí, era alta, más que él por un buen margen, pero no era un buey, ni era fea. Se movía con una gracia cansada, los hombros vencidos por el peso del día. Llevaba un vestido de cuadros descolorido que le quedaba corto, los puños subiendo varios centímetros por encima de sus muñecas. Su perfil, iluminado por los últimos rayos del sol, mostraba una nariz recta, un mentón decidido y una cascada de cabello castaño recogido en un moño severo. Se veía imponente, como un pino solitario en medio del matorral. Boone observó cómo se acercaba al dueño de la tienda, un hombre nervioso llamado Silas Braddock. Vio la negociación, los gestos, la desesperación en la postura de ella. Al final, Braddock señaló un montón de sacos de pienso claramente dañados por la lluvia. Cira asintió con resignación. Se volvió hacia el carro, tomó un saco de casi 50 kilos y en un solo movimiento fluido y potente, lo levantó hasta el borde del carro. Las mulas ni se inmutaron. Fue por el segundo, luego el tercero. Entonces Rafe Danner y sus hombres salieron tambaleándose del salón y la vieron. «¡Miren eso!», gritó Rafe señalando. «Haciendo el trabajo de un hombre, justo como dijimos. Gigante, ¿necesitas ayuda o eres demasiado grande para que te ayuden?». Cira se quedó inmóvil, de espaldas a ellos. Boone pudo ver cómo la tensión recorría todo su cuerpo. Ella no respondió. Solo alzó la mano y tomó el cuarto saco. «¿Qué pasa? ¿Te crees demasiado buena para hablarnos?», se burló Rafe Danner, acercándose con paso fanfarrón, las espuelas tintineando a cada paso. Boone Ashford había visto suficiente. Caminó despacio, colocándose entre Rafe y el carro. «Parece que la señora está ocupada», dijo con voz serena pero firme, que se hizo oír por encima del silencio repentino. Rafe se detuvo. No lo había visto acercarse. Miró al recién llegado de arriba abajo, notando su estatura media y su ropa sencilla. Luego soltó una risa despectiva. «Vaya, un héroe». «¿Piensas rescatarla, hombrecito? Vas a necesitar una escalera». Boone ni siquiera parpadeó. «No necesito escalar», respondió con calma, «pero tú sí necesitas alejarte». La mano de Rafe se movió hacia su revólver, pero algo en la quietud del forastero lo detuvo. No era un campesino, era un hombre que sabía usar el arma que cargaba. «Solo era una broma», gruñó Rafe, retrocediendo medio paso. «Tu broma se acabó», replicó Boone sin alzar la voz. Rafe bufó y giró hacia sus hombres.
Vamos, muchachos. Dejemos a los tortolitos solos. Él puede ser su perrito fiel. Soltó riendo mientras se marchaban de vuelta al salón. Boone se volvió hacia Sira Coldwind. Ella lo observaba, el rostro pálido, los ojos abiertos entre sorpresa y desconfianza. Nadie había intervenido por ella antes. Gracias, dijo con voz tensa. No hace falta, respondió Boone, tocándose el ala del sombrero. Solo era un bocazas. Señaló los sacos que quedaban. ¿Puedo ayudar? Puedo hacerlo sola, replicó ella con cierta rigidez. Lo sé, contestó él con suavidad. Te vi, pero el sol ya se está yendo. Sin esperar permiso, tomó los 2 últimos sacos, uno en cada mano, y los subió al carro con una facilidad que delataba su fuerza. Luego se volvió hacia ella. Tuvo que levantar la vista para mirarla a los ojos. No observó su frente ni su barbilla. La miró directo al rostro. Boone Ashford, dijo extendiendo la mano. Sira Coldwind, respondió ella. ¿Diriges el viejo rancho Coldwind?, preguntó él. Así es, contestó, con un tono que lo desafiaba al hacer un comentario. Pero Boone no lo hizo. Buena tierra, dijo simplemente. Tiene los mejores derechos de agua del condado. Sira se quedó inmóvil. No hablaba de su altura, sino de su rancho. Hablaba con ella como con una ranchera más. Lo es, dijo recobrando la voz, si logro conservarla. Los hombres como Thorne Blackmore no juegan limpio, observó él. Lo estoy aprendiendo, murmuró ella. Subió al asiento del carro, sus movimientos ahora menos tensos. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó, mirándolo desde arriba. Boone levantó la vista, el sombrero en la mano. La luz del salón le delineaba el rostro. No me gustan los abusadores, señora Coldwind, dijo con sinceridad. Y respeto a quien trabaja duro. Tienes un camino largo hasta casa. Dio un paso atrás. Sira lo observó un instante más. Aquel hombre tranquilo que había hecho callar a Rafe Danner sin levantar la voz. Luego chasqueó las riendas y las mulas avanzaron hacia la oscuridad. Boone permaneció en la calle mucho después de que el sonido del carro se desvaneciera. Sabía lo que tenía que hacer. No había venido solo a comprar tierras. Había venido para asegurarse de que Thorne Blackmore no se quedara con esa. El rancho Coldwind descansaba en un pequeño valle protegido del viento. Era buena tierra. El problema no era la tierra, sino la falta de manos y dinero para trabajarla. Las cercas del pasto oriental estaban caídas. El techo del granero tenía un agujero del tamaño de un plato. Y su pequeño hato, 25 reses, muy lejos de las 200 de los tiempos de su padre. Estaba flaco. Sira regresó a casa con el olor a queroseno y el sonido de la tos seca de su madre. Edna Hollow era una mujer frágil, reducida aún más por la enfermedad que le consumía los pulmones. Estaba sentada junto a la estufa fría, cubierta con una colcha remendada. «Tardaste mucho, hija», susurró con voz débil. El señor Kincaid estaba ocupado. «Tuve que ir con Silas Braddock por el forraje», respondió Sira sin mencionar el enfrentamiento. Tampoco habló de Lacey Blackmore, ni del forastero. «¿Braddock? Oh, Sira, eso es polvo y barrido de piso. No sirve ni para las gallinas». «Es lo que podemos pagar, mamá», dijo ella comenzando la agotadora tarea de descargar los sacos de 50 kilos y llevarlos a la pequeña despensa. Su madre la miró con los ojos llenos de lágrimas. «No está bien», tosió con un sonido áspero. «Una hija mía haciendo el trabajo de 3 hombres. Deberías estar casada, cuidada. Eres buena, Sira. Tan fuerte». Sira se detuvo, de espaldas a ella, un saco a medio levantar. La fuerza en sus brazos contrastaba con el temblor en su corazón. Sabía exactamente lo que su madre quería decir. «¿Eres tan fuerte?». Siempre lo decía como un cumplido, pero para Sira Coldwind sonaba como una condena. Era la forma educada de decir «no eres bonita» o «no eres deseable». Era lo que la gente decía cuando quería decir poco femenina. «Sí, mamá», respondió Sira, forzando un tono alegre.
Soy fuerte, y cuidaré de nosotras. Tú solo descansa. Thorn Blackmore pasó por aquí, dijo Edna Hollow, bajando la voz. La sangre de Sira se heló. Giró lentamente. ¿Qué quería? Fue amable, sonreía. Dijo que se había enterado de nuestras dificultades. Ofreció comprar la deuda para quitarnos el peso de encima. $200, dijo. $200 por una tierra que valía 10 veces más. Era un insulto disfrazado de cortesía. ¿Y qué le contestaste?, preguntó Sira con voz baja, tensa. Le dije que hablara contigo, que tú te encargabas de los asuntos del rancho. ¿Bien?, asintió ella, apretando la mandíbula. Tendrá su respuesta. Y su respuesta llegó a la tarde siguiente. Thorn Blackmore apareció no a caballo, sino en un carruaje negro reluciente, como si visitara a la realeza. Era un hombre corpulento que llevaba chaleco a pesar del calor, el rostro rojo y sudoroso por la arrogancia. Sira lo recibió en el porche. No lo invitó a pasar. Se quedó allí, con los brazos cruzados, erguida y firme, tan alta que quedaban al mismo nivel aunque él estuviera sentado en el asiento elevado del carruaje. «Señorita Coldwind», tronó él con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Un placer». Hablaba con su encantadora madre de un pequeño asunto. «Yo me encargo de los asuntos, señor Blackmore», dijo Sira con calma. La sonrisa de él titubeó. No estaba acostumbrado a que una mujer lo interrumpiera. Ah, una mujer moderna. Qué novedoso. Entonces entenderá que mi oferta es generosa. $200, en efectivo. Lo suficiente para que usted y su madre se instalen en una bonita habitación, digamos, en San Antonio. Un nuevo comienzo. Mi comienzo está aquí, señor Blackmore. Mis raíces también. Esta tierra no está en venta. El disfraz de amabilidad de Thorn se rompió. Se inclinó hacia adelante, su voz perdiendo la cortesía fingida. No juguemos, señorita Coldwind. Está a 2 semanas del embargo. El banco ejecutará la deuda. Yo estaré en esa subasta y compraré esta tierra. Mi oferta de $200 es una cortesía. En la subasta no obtendrá nada. Entonces no obtendré nada, replicó Sira. Pero no se la venderé a usted. Eres una necia, bufó él, su rostro tornándose púrpura. Una tonta obstinada y crecida de más. ¿Crees que puedes manejar este lugar? ¿Crees que alguien en este condado te ayudará? Eres un chiste. Tú y este montón de madera podrida. Vendrás arrastrándote cuando tu madre esté muriéndose de hambre, y mi oferta será de 100. Sira bajó los escalones del porche. Caminó directo hasta su carruaje, tan cerca que pudo oler el ron especiado de su colonia. Lo miró desde arriba y usó lo único que tenía, aquello por lo que tanto la habían ridiculizado, su tamaño. «Está en mi propiedad, señor Blackmore», dijo con voz baja, temblando de ira contenida. «No permitiré que altere a mi madre. Se marchará. Y si vuelve a hablarme o a hablarle a ella de ese modo, lo bajaré de su carruaje y lo dejaré sentado en el polvo. ¿Me ha entendido?» Thorn se quedó mudo, sorprendido, tan enfurecido por ser amenazado por una mujer que apenas pudo balbucear. Agarró el látigo con torpeza. Se arrepentirá. Se convertirá en el hazmerreír del Estado. «Ya soy el hazmerreír del condado, señor Blackmore», le devolvió Sira con una media sonrisa. «Y empiezo a acostumbrarme. Ahora, márchese de mi tierra». Chasqueó las riendas, y el carruaje se alejó envuelto en una nube de polvo. Sira se quedó allí, temblando, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. La victoria se sentía vacía. Él tenía razón. No tenía aliados, no tenía dinero. Solo tenía 2 semanas. Iba a entrar en casa cuando lo vio. En la cresta del valle, un jinete solitario. El caballo bayo era inconfundible. Boone Ashford. Había visto todo. No bajó, no intervino. Simplemente la observó en silencio durante un largo momento. Luego, desde esa distancia, levantó la mano y se quitó el sombrero con un gesto lento, deliberado.
un signo de respeto. Por segunda vez en pocos días, Sira se quedó sin palabras. Hizo una leve inclinación con la cabeza y corrió hacia la casa. El domingo siguiente llegaría con la reunión social del pueblo, la prueba más dura de su semana. La reunión se celebraba en el césped frente a la pequeña iglesia encalada, y asistir era casi una obligación para cualquiera que quisiera conservar la apariencia de respetabilidad. Para Sira Coldwind, aquellos 90 minutos eran una tortura pura y sin disimulo. Su madre, demasiado débil para ir, le había insistido. «Debes demostrarles que no estamos vencidas, hija. Camina con la cabeza en alto». Pero levantar la cabeza era precisamente el problema. Solo la hacía destacar más. Llevaba su único vestido decente, un calicó azul oscuro. Ya le había bajado el dobladillo 2 veces, pero aún le quedaba corto, terminando a media espinilla. La cintura subía demasiado y las mangas se tensaban contra sus hombros anchos. Mientras las demás mujeres charlaban en grupos alegres, riendo y abanicándose con gracia, Sira permanecía sola junto a la mesa de limonada, un monumento callado a la incomodidad. Los hombres, con sus trajes domingueros, evitaban mirarla. Las mujeres, entre abanicos y sonrisas fingidas, murmuraban a su espalda. Podía leerles los labios. ¡Qué tragedia! Pobre Edna Hollow. De pronto, los susurros cambiaron. Una corriente de emoción recorrió el aire. Es él, el forastero. Lacey Blackmore dice que es un comprador de ganado adinerado. Boone Ashford acababa de llegar. Se veía distinto a como lo había visto en la calle. Afeitado, el cabello oscuro bien peinado, un chaquetón que realzaba aún más sus hombros anchos. Sira sintió un sobresalto al darse cuenta de que era, en silencio y sin esfuerzo, devastadoramente atractivo. Y Lacey Blackmore ya lo tenía del brazo. «Señor Ashford, debe probar los pastelitos de limón de la señora Cook. Son una delicia», dijo ella con voz melosa, guiándolo entre la multitud como si fuera un trofeo ganado. Interpretaba a la anfitriona perfecta, risas suaves, pestañeos calculados, cada gesto medido. Boone, por su parte, se veía educado, aunque claramente incómodo. Entonces Lacey la vio, y en sus ojos apareció ese brillo venenoso, triunfante. No podía resistirse a la oportunidad de humillarla delante del único hombre que había mostrado un poco de respeto por Sira Coldwind. «Oh, Sira, querida», entonó con dulzura fingida, arrastrando a Boone hasta la mesa. «Me alegra tanto que hayas venido. Temía que estuvieras demasiado ocupada arreglando cercas o peleando con tus vacas». Las mujeres cercanas rieron entre dientes. El rostro de Sira se endureció. Era su escudo contra la vergüenza. «Señor Ashford», continuó Lacey, ¿ya ha conocido a la señorita Coldwind? Es nuestra Sira». Los ojos grises de Boone se cruzaron con los de ella. Asintió con cortesía. «¿No le parece una pena?», insistió Lacey, ignorando el cambio en el semblante de él. «Esa estatura. Mi padre dice que, al menos, es bueno que sea fuerte, ya que nunca encontrará marido. ¿Quién querría una mujer que podría protegerlo en lugar de ser protegida?». Las risas contenidas se extendieron. Era una humillación fría, metódica, pública. No era lo mismo que ser objeto de burla en una taberna. Esto era peor. Era un juicio social. Sira dejó su vaso de limonada sobre la mesa. Ya había tenido suficiente. No iba a llorar. No les daría ese placer. «Si me disculpan, Lacey, señor Ashford», dijo con voz serena, dándose la vuelta. «Espere». La voz de Boone no fue fuerte, pero cortó el murmullo como un cuchillo. Soltó con firmeza el brazo de Lacey y dio un paso hacia Sira, ante la exclamación ahogada de la mujer. Se detuvo frente a ella. No comentó lo dicho, ni mostró lástima. Solo la miró con el mismo respeto tranquilo que aquella vez en la calle. «Señorita Coldwind», dijo, lo bastante alto para que todos oyeran. «Ayer observé sus tierras desde la colina. Vi su ganado. ¿Son cruces de Longhorn con Hereford?». Sira se detuvo, medio girada. No era la conversación que esperaba. «Lo son»,
respondió, la voz algo áspera. Mi padre creía que el cruce sería más resistente. Mejor carne, pero con la dureza del cuerno largo para soportar la sequía. Tenía razón, asintió Boone. Fue una decisión inteligente. La mayoría de los rancheros son demasiado tercos para mezclar las sangres. Mi padre era un hombre sabio, dijo Zira, y por primera vez, un leve orgullo brilló en su voz. Debió serlo, admitió Boone, pero noté que la cerca está caída en el potrero del este, cerca del arroyo. Si llueve fuerte, podría perder parte del rebaño. Lo sé, contestó ella ruborizándose. No he tenido las manos suficientes para repararla, dijo Zira Coldwind, sacudiendo la cabeza. Es trabajo de 2 personas, respondió Boone Ashford con calma. Aunque una sola podría hacerlo si sabe colocar un buen refuerzo en H, en las esquinas. Requiere palanca, no fuerza. Hablaba con ella, no como con una mujer, ni como con una gigante, sino como con una ranchera. Comentaban sobre cercas y ganado, dándole consejos reales y útiles frente a todos. Lacey Blackmore, al ver cómo perdía atención y terreno, intervino con una risa forzada. Señor Ashford, por favor, no la aburra con esas cosas de campo. Ella es una dama, no una peona. Boone ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron en los de Zira. No me está aburriendo, señor Ashford, dijo ella, enderezándose con orgullo por primera vez en todo el día. Me interesa escuchar su teoría sobre los refuerzos en H. El truco está en el suelo, explicó él, sonriendo apenas. En ese arroyo la tierra es floja. Hay que enterrar el poste más hondo de lo que parece. Y así, en medio de la reunión dominical, mantuvieron una conversación técnica de 5 minutos sobre postes y alambrado. Para el público, era desconcertante. Para Lacey, una declaración de guerra. Para Zira, una cuerda lanzada en medio del vacío. Él la trataba como a una igual. Validaba su esfuerzo. Cuando terminaron, Boone asintió. Inteligente. No tendrás problema. Ha sido un placer, señorita Coldwind. Se volvió, saludó con un leve gesto cortés a una furiosa Lacey y se alejó sin más. Zira lo observó irse. Seguía sola junto a la mesa de limonada, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Sí, aún era la gigante del pueblo. Pero ahora era la gigante que sabía cómo levantar un buen refuerzo en H. Y por primera vez en su vida, eso le pareció suficiente. El cielo tejano tenía esa costumbre de traicionar sin aviso. Podía ser un azul sereno al amanecer y tornarse, al atardecer, un remolino de verdes y morados furiosos. 3 días después de la reunión, así ocurrió. Un viento del norte llegó rugiendo, brutal. La temperatura cayó 30 grados en 1 hora. El viento aullaba, y el cielo se desplomó. No era lluvia, era un diluvio que convertía la tierra reseca en ríos de lodo. El primer pensamiento de Zira no fue el techo que goteaba, sino el potrero del este. ¡El arroyo!, gritó a su madre sobre el rugido del viento. ¡No, Zira, no puedes!, chilló Edna Hollow desde su cama. «No vale la pena, son solo vacas». «Son todo lo que tenemos, mamá», respondió ella, enfundándose el pesado impermeable de su padre, que por fin le quedaba bien. Agarró una soga y corrió al granero, hundiendo las botas en el barro. Ensilló a su caballo más firme, un alazán llamado Dusty, y salió directo al corazón de la tormenta. El mundo era un caos de viento y agua. El arroyo, normalmente seco, rugía como un río pardo y enfurecido, 10 pies de profundidad y creciendo. Al otro lado, acorralados y temblando, estaban 10 de sus mejores becerros. La cerca, justo la que Boone le había advertido, había desaparecido, tragada por el agua. «¡Más arriba!», gritó, empujando a Dusty por la orilla resbalosa. Los animales estaban atrapados en una pequeña isla que se encogía a cada segundo. Si no los cruzaba pronto, la corriente los arrastraría. Se lanzó al agua. Dusty luchó contra el torrente, nadando con fuerza.
Sira lanzó el lazo y atrapó al primer becerro, arrastrándolo de vuelta. 1. Regresó. 2. 3. El trabajo era extenuante. Estaba empapada, con las manos entumidas, los brazos ardiendo por la cuerda mojada. La lluvia caía como agujas. En su cuarto viaje, la orilla opuesta cedió. Una masa de barro y piedra cayó justo donde el caballo buscaba apoyo. Dusty relinchó de dolor cuando el alud golpeó sus patas. Se alzó. Perdió el equilibrio y cayó. Sira salió despedida cayendo de lleno en el agua helada. Sintió el crujido en su tobillo al torcerse. Gritó de dolor, ahogada por el viento. Intentó ponerse de pie, pero la punzada la derribó otra vez. El tobillo estaba roto, o casi. Dusty luchaba por levantarse, los becerros bramaban, y el temporal arreciaba. ¡Ayuda!, gritó, aunque sabía que nadie podría oírla. ¡Por favor, alguien! ¡Aguanta! La voz no era el viento, era real. A través del velo de lluvia, vio a un jinete en la cresta. Boone Ashford, sobre su poderoso caballo bayo, descendía sin dudar, el animal moviéndose por el fango como si fuera tierra firme. Sin pensarlo, Boone espoleó hacia ella, eligiendo una bajada más larga, pero segura. En cuestión de segundos, Boone Ashford ya estaba en el agua. No perdió tiempo con palabras. Fue directo hacia el caballo, sujetando las riendas de Dusty y calmando al animal con la voz firme y una mano segura. Luego lo guió hacia la orilla más cercana, a salvo del torrente. Después regresó por ella. Desmontó con dificultad, el viento empujando con furia. «¡Mi tobillo! Creo que está roto», jadeó Sira Coldwind. Boone evaluó la escena en un instante. El nivel del agua subiendo. El dolor evidente en su rostro. Los becerros atrapados al otro lado. «Los terneros pueden esperar», dijo con voz serena pero firme. «Buscarán un terreno alto. Tú no». Antes de que pudiera protestar, se inclinó hacia ella. Era más bajo, pero su fuerza era contenida, precisa. Metió un brazo bajo sus rodillas y el otro en su espalda, levantándola con una facilidad que la dejó sin aliento. Sira, que había pasado la vida cargando peso, se encontró siendo cargada. Ella, que sobrepasaba a todos en altura, ahora se sentía pequeña en sus brazos. Pesaba más de 70 kilos, y aún así, él la sostuvo a través del torrente como si fuera una niña. La colocó con cuidado sobre su propio caballo, y montó detrás de ella. «Sujétate del pomo de la silla», ordenó. Con las riendas de Dusty en la otra mano, avanzó entre el viento y el aguacero, conduciendo a los animales y a la mujer hacia el refugio del granero. Una vez dentro, cerró la puerta con fuerza, aislándolos del rugido del exterior. El sonido se apagó, reemplazado por su respiración entrecortada y el goteo constante del agua. «Déjame ver», dijo, volviendo a su tono tranquilo. Se arrodilló sobre la paja y empezó, con una delicadeza inesperada, a desatar la bota empapada. Sira se mordió el labio al sentir el movimiento. «Tranquila», murmuró. «Solo quiero ver». Le quitó la bota con cuidado. El tobillo ya estaba hinchado, de un color morado oscuro. «Es un esguince fuerte», dijo palpando con dedos expertos. «No está fracturado, pero no podrás caminar al menos por una semana». «¿Una semana?», repitió ella con pánico. «La subasta es en 10 días. Las cercas pueden esperar», contestó mirándola. Sira, sentada sobre un fardo de heno, tenía el cabello húmedo cayéndole sobre los hombros y el abrigo enorme de su padre empapado alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña. «Estás temblando», observó él. Soltó la manta de su silla y sacó una cobija de lana seca. La envolvió con cuidado. «Gracias», susurró ella. «No tenías que hacerlo». «Estaba cabalgando cerca de tus tierras», explicó, como si eso bastara, revisando el nivel del arroyo. «Estabas lejos del pueblo», dijo ella.
No he estado en el pueblo, respondió. Acampo cerca de tu colina este. Cira lo miró con sorpresa. ¿Desde cuándo? Desde la reunión social, admitió. La había estado observando, no con intenciones malas, sino para protegerla. Había permanecido cerca, por si algo pasaba. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Boone se ocupaba de frotar los caballos con sacos secos. Te lo dije. No soporto a los abusadores, y Thorne Blackmoor no es de los que se rinden porque una mujer le diga que no. El silencio llenó el granero. Solo se oía la lluvia golpeando el techo y el goteo del rincón que su padre nunca había arreglado. Perderé el resto de los becerros, dijo Cira, la voz hueca. He fallado. Salvaste 4, respondió Boone sin mirarla. Y en una tormenta que habría mantenido a cualquier hombre de este condado encerrado en su casa. No fallaste, señorita Coldwind. Fuiste superada. Terminó con los caballos y volvió hacia ella, sentándose en otro fardo a una distancia prudente. «¿Amas esta tierra, verdad?», preguntó. Ella asintió, apretando la manta entre las manos. «Es todo lo que tengo, todo lo que mi padre nos dejó. Es el único lugar donde mi tamaño no importa. La tierra no juzga, solo es». «Lo entiendo», dijo Boone con voz suave. «¿Y tú?», preguntó ella alzando la vista. «¿Por qué estás realmente aquí, señor Ashford? No eres un vagabundo. Se nota por tus manos. Y por cómo hablas». Él sonrió. Una sonrisa cálida que suavizó su semblante serio. «Culpable. Busco un lugar para comenzar mi propio hato. Vendí mi parte en un rancho de Wyoming. Quiero tierra con buen pasto y agua». El corazón de Cira se hundió. «Como mi rancho», murmuró. Su sonrisa desapareció. «Sí», admitió, «como el tuyo. Escuché que saldría a subasta. Entonces estás aquí para comprarlo», dijo ella, sintiendo el frío filtrarse bajo la manta. «Eres igual que Blackmoor». «No», respondió él con firmeza. «No robo tierras a mujeres ni a madres enfermas». «Pago el valor justo», dijo Boone Ashford con voz firme. «Pero no voy a pujar contra ti, señorita Coldwind». «¿Y por qué no?», preguntó ella cansada con la voz quebrada. «Porque Thorne Blackmoor va a ofrecer más que todos. No compra por valor sino por orgullo. No soporta perder, y mucho menos frente a ti». La verdad le golpeó el pecho como una piedra. Tenía razón. Blackmoor pagaría cualquier precio solo por ganar. Entonces, se acabó, susurró Cira sintiendo cómo la poca fuerza que le quedaba se desvanecía. Todo ha terminado. Boone se puso de pie. Caminó hacia ella y volvió a arrodillarse, mirándola a los ojos. «La subasta es dentro de 10 días», dijo con calma. «Tienes el tobillo torcido, sí, pero aún conservas 4 becerros. Y me tienes a mí. Esto no ha terminado, ni de lejos». Cira sostuvo su mirada. En esos ojos grises no había lástima, ni falsedad, solo una promesa silenciosa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Por ahora», respondió él levantándose. «Voy a llevarte a casa. Luego tú y yo haremos un plan. Si Blackmoor quiere jugar sucio, va a descubrir lo que pasa cuando se enfrenta con alguien más listo». El día de la subasta amaneció despejado y ardiente, como si aquella tormenta nunca hubiera existido. Todo Salvation Creek se reunió frente al ayuntamiento, que también servía como banco. Era el acontecimiento más grande del verano, un espectáculo de negocios, rumores y desgracias públicas. Cira estaba allí, su tobillo vendado, apoyada en una tosca rama de álamo que usaba de muleta. Edna Hollow, demasiado enferma, se había quedado en casa rezando. Cira se colocó al fondo de la multitud, con la cabeza en alto, tal como su madre le había enseñado. Había cepillado a sus 4 becerros hasta que sus pieles brillaran bajo el sol. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Al frente, Thorne Blackmoor lucía un traje nuevo de tweed, con su hija Lacey tomada del brazo.
Ella vestía un llamativo vestido amarillo y parecía un canario buscando entre la gente a Boone Ashford. Pero Boone no estaba. Durante toda la semana anterior, él la había visitado cada día. Le llevaba comida, le ayudaba a reparar la cerca con los refuerzos en H que le había explicado. Y hablaban hasta que el fuego del hogar se apagaba. Tenía un plan, le había dicho. «Confía en mí. Pase lo que pase, no pujes», le advirtió. Pero al verlo ausente, un miedo helado le llenó el estómago. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Otro hombre más dispuesto a dejarla sola cuando más lo necesitaba? El subastador, un tipo hablador llegado desde Austin, empezó con su canto rápido. Caballos, carretas y parcelas cambiaban de dueño uno tras otro. Rafe Danner y los hombres del rancho Circle F reían y lanzaban pujas en nombre de Blackmore, jactándose entre carcajadas, hasta que el subastador anunció: «Y ahora, nuestra última propiedad. Las tierras conocidas como el rancho Coldwind, 200 acres de valle fértil con pleno acceso al río. Una verdadera joya». El murmullo se apagó. Este era el momento esperado. «¿Quién abre la puja? ¿500? $500», cantó el subastador. «¿500?» tronó la voz segura de Blackmore. «Tengo 500», repitió el hombre del mazo. «¿Escucho 600?» Silencio. Nadie se atrevía a desafiar a Blackmore. «500 a la 1. A las 2. 1000», dijo una voz tranquila desde el borde del gentío. Todas las cabezas giraron. Boone Ashford estaba apoyado contra una columna, los brazos cruzados, el sombrero echado sobre los ojos. Parecía más un espectador que un postor. La cabeza de Blackmore se giró con violencia. Su expresión pasó de la soberbia a la furia. Lacey soltó un grito ahogado, llevándose la mano al cuello. $1000, repitió el subastador, entusiasmado. «Del caballero del fondo. Escucho 1100. ¿1100? 1500, gruñó Blackmore. 1600, 2000, respondió Boone sin moverse del sitio. El público contenía la respiración. Aquello ya no era una puja, era un duelo. El rostro de Blackmore se tornó rojo oscuro. Sudaba. Él compraba por orgullo, pero Boone apostaba por algo más. «Señor Blackmore», dijo el subastador, «la oferta está en 2000. ¿Sube a 2500? «¡2500!», vociferó el hombre, fuera de sí. Era 5 veces más de lo que había ofrecido a Cira semanas atrás. «3000», dijo Boone, sin alterar el tono. «Está loco», murmuró Lacey en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. «Papá, ese vagabundo no tiene dinero. Está fanfarroneando». «Coincido», escupió Blackmore. «Exijo saber si ese hombre puede pagar». El subastador dudó. «Eso sería irregular». «No lo es», replicó Boone separándose del pilar. Avanzó despacio hacia la mesa. No miró a Blackmore. Sacó un pliego doblado del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó frente al subastador. Era un giro bancario del banco principal de Austin. Los ojos del subastador se abrieron de par en par. Lo examinó y, al alzar la vista, su tono cambió por completo. «Los fondos del caballero son más que suficientes». «La puja está en $4000», anunció Clyde Mercer, la voz vibrando sobre el murmullo del público. «¿Escucho 4100? ¿Señor Blackmore?» Cira Coldwind observaba, el corazón golpeando tan fuerte que casi no podía respirar. Thorne Blackmore estaba acorralado. Retirarse ahora, ante todo el pueblo, sería una humillación pública, pero aquel forastero estaba dispuesto a pagar mucho más de lo que la tierra valía. «Está intentando arruinarme», murmuró él entre dientes a su hija. «Entonces arruínalo tú», replicó Lacey, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. 4000, gruñó él finalmente. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Aquella cifra era una fortuna, más de lo que jamás se había pagado por un rancho en todo el condado.
Blackmore se quedó helado. Había llegado a su límite. Miró a su hija, luego a la multitud, y finalmente al rostro complacido del subastador. Había sido vencido, públicamente, por un desconocido sin apellido ni fortuna. «Una, dos», entonó Clyde Mercer, levantando el mazo. Blackmore no dijo una palabra. Temblaba de furia. «¡Vendido!», clamó el subastador, golpeando con fuerza. «Al señor Boone Ashford, por $4,000. Un silencio pasmado se extendió por la plaza, y luego, como un eco inesperado, estalló un aplauso entre los pequeños rancheros que llevaban años soportando el dominio de Blackmore. El magnate, con el rostro rojo y la mirada encendida de ira, sujetó a su hija del brazo y se abrió paso a empujones entre la gente. Había terminado. Las piernas de Zira cedieron. Se apoyó en su muleta, las lágrimas de alivio mezclándose con una punzada amarga en el pecho. Su tierra estaba a salvo, pero ya no era suya. Ahora pertenecía al hombre que había acampado en su colina. Un hombre bondadoso, quizás, pero dueño al fin y al cabo. El público comenzó a dispersarse, murmurando. Boone firmaba los papeles con gesto tranquilo, su rostro tan impasible como el de un juez. Zira permanecía inmóvil, sola en su victoria, que se sentía más como una derrota. Entonces llegó la confrontación que más temía. Lacey Blackmore, liberándose del brazo de su padre, volvió sobre sus pasos. Su rostro, deformado por la rabia, parecía de porcelana agrietada. Ya no hablaba con dulzura. «¡Tú!», gritó, señalando a Boone con un dedo enguantado. «¡Tú, qué has hecho! Gastaste una fortuna en ese montón de barro. Por ella». Se giró hacia Zira con el veneno ardiendo en sus ojos. «Esto es culpa tuya, fenómeno. Lo embrujaste. ¿Crees que te desea? No, te compró. Eres suya ahora, igual que el ganado». Rafe Danner y sus compañeros, que estaban escabulléndose, se detuvieron al oír el alboroto. Olieron espectáculo y se unieron a la multitud con sonrisas torcidas. «Oye, Boone», gritó Rafe, burlón, «¿qué harás con ella ahora? ¿Viene incluida con la escritura? Es un precio alto por una mujer tan alta. Tendrá que construir una puerta más grande», bromeó otro. «O aprender a escalar», rugió Rafe, y los hombres estallaron en carcajadas. El aire se llenó de risas crueles. Era el momento que Zira había temido toda su vida. Cada burla, cada susurro, cada espantapájaros y vara de frijoles se condensaban allí bajo el sol y la mirada del pueblo entero. Y lo peor era que el hombre que la había salvado ahora era objeto del mismo escarnio. Cerró los ojos, las lágrimas calientes rodándole por el rostro. Quiso hundirse en la tierra, desaparecer, volverse invisible. Apretó la muleta esperando el golpe final. «¡Basta!», dijo Boone Ashford. No levantó la voz, no gritó, pero su tono, frío y cortante como una navaja, silenció el aire. Se volvió hacia Lacey. «Eres igual que tu padre, señorita Blackmore. Todo veneno, nada de sustancia. Lárgate de mi vista». Ella quedó petrificada, como si la hubiera abofeteado. «¿Yo? Tú no puedes», balbuceó y huyó entre sollozos. Boone giró entonces hacia Rafe Danner. «¿Y tú?». Su voz era hielo puro. «Tienes la boca demasiado grande. Te he oído por todo el pueblo, sobre todo cuando las mujeres no pueden defenderse. Y yo solo bromeaba, señor». Tartamudeó Rafe, la voz quebrada. «Mi nombre es señor Ashford para ti», corrigió Boone, avanzando un paso. «Y no estamos bromeando. Si vuelves a hablar de la señorita Coldwind, o de ella en cualquier forma que no sea con el respeto que merece, te arrancaré cada diente de esa boca escandalosa. ¿Entendido?». Rafe, un hombre más alto y más corpulento, palideció. Solo pudo asentir, mudo. «Bien, ahora tú y tus amigos pueden desaparecer». Se dispersaron como codornices asustadas. La calle quedó en silencio. Solo quedaron Boone, Zira y unos pocos vecinos que observaban desde lejos.
atónitos. Cira Coldwind seguía inmóvil, con las lágrimas deslizándose por su rostro. Todo su cuerpo temblaba, una mezcla de vergüenza y de un extraño alivio que le oprimía el pecho. Boone Ashford la miró. La dureza que antes había en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por una ternura profunda, casi dolorosa. Vio en ella la humillación, el cansancio, la fuerza rota por tanta crueldad. Caminó despacio hacia donde estaba, deteniéndose frente a ella. Cira se apoyaba en la muleta, la cabeza gacha, el cabello castaño cayéndole como un velo sobre el rostro. Incluso así, encorvada y cojeando, seguía siendo más alta que él. La gigante, la diferente. El pueblo entero observaba, esperando ver qué haría el hombre que acababa de gastar una fortuna. La llevaría como si fuera un trofeo. Se reiría ahora de ella, cuando el espectáculo había terminado. Pero Boone no hizo nada de eso. Miró su frente inclinada, a aquella mujer fuerte y extraordinaria que había sido derribada por la mezquindad ajena. Y entonces hizo algo que nadie en Salvation Creek hubiera imaginado jamás. Alzó la mano y, con un gesto suave, colocó un dedo bajo su barbilla. «Cira», dijo, apenas un susurro. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, enrojecidos, se encontraron con los de él. En su mirada había dolor, confusión y una inocencia desarmante. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero hermosa. Y allí, ante todos, Boone Ashford se alzó de puntas y le besó la frente. No fue un beso de pasión, no fue un beso de posesión, fue un beso de respeto absoluto. Un gesto que decía, «Te veo, te respeto, eres digna». Un beso que la honraba justo donde estaba, por encima de todos, tal como era. El corazón de Cira se estremeció. Un sollozo, mitad risa y mitad llanto, escapó de su garganta. El pueblo contuvo el aliento. El silencio fue total. Boone bajó los talones, pero no la soltó. Tomó sus manos, que temblaban, y dijo con voz clara, lo bastante fuerte para que todos oyeran, pero con palabras dirigidas solo a ella. «No compré tu tierra para adueñarme de ella, Cira». «¿Qué?», murmuró ella, casi sin aire. «La compré para protegerla. Y no la compré por ti. La compré contigo en mente». Ella lo miró sin comprender del todo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Soy un ganadero con dinero pero sin tierras», explicó él, acariciando con el pulgar el dorso de su mano. «Y tú eres la mejor ranchera de este condado, con las mejores tierras, pero sin dinero. Parece que ambos tenemos algo que el otro necesita». Él sostuvo su mirada, firme, honesto. «Busco una socia, Cira, una compañera a partes iguales, 50-50, para manejar juntos el nuevo rancho Ashford Coldwind. Si tú aceptas, claro». Socia. No le ofrecía trabajo, no le ofrecía caridad, le ofrecía igualdad. Cira lo miró, incrédula. Aquel hombre de estatura media, de voz serena y mirada de acero, veía en su fuerza algo admirable, no algo que ocultar. La había defendido, había salvado su rancho, y con un solo gesto público y tierno, había derrumbado una vida entera de burlas. Su estatura, que antes había sido su vergüenza, era ahora lo que hacía que ese beso en la frente fuera tan profundo, tan digno. Él había tenido que alzarse para alcanzarla. Y lo había hecho, en todos los sentidos que importaban. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. «Me gustaría eso, señor Ashford», susurró ella. «Boone», corrigió él sonriendo. «Boone», repitió ella con suavidad. Él acomodó su mano en el pliegue de su brazo. «Vamos a casa, socia». Cira Coldwind se irguió a su altura completa, majestuosa. Tomó su brazo y, juntos, la gigante del rancho y el vaquero silencioso, caminaron por la calle principal de Salvation Creek, dejando atrás al pueblo mudo de asombro. Con el tiempo,
reconstruyeron el rancho Ashford Coldwind, y al hacerlo, también reconstruyeron sus vidas. El pueblo que antes se burlaba de ella empezó a admirarla, no solo por su estatura, sino por su fortaleza, su respeto y su amor. Su altura, que una vez fue motivo de vergüenza, se convirtió en símbolo de resistencia. El poder de Thorne Blackmoor se desvaneció. Su nombre quedó como un eco amargo. Y el rancho Ashford Coldwind prosperó, recordando a todos que el valor de una persona no se mide por cuán pequeña puede hacerse, sino por cuán alto se atreve a mantenerse, porque el amor verdadero no intenta rebajarte, te mira tal como eres, y se eleva contigo.